Bendiciones y bienvenidos a tu canal Secta y Religiones, un canal cristiano donde podrás encontrar prédicas, estudios bíblicos y refutaciones de falsas doctrinas. El día de hoy estaremos explicando si la doctrina de la Trinidad es una enseñanza bíblica o si es una falsa doctrina. Para empezar, vamos a dejar claro que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Si nos ponemos a buscar desde Génesis hasta Apocalipsis, no vamos a encontrar la palabra Trinidad. Entonces lo que vamos a buscar hoy es si la enseñanza la encontramos en la Sagrada Escritura. Hoy dejaré claro que indiscutiblemente esta enseñanza se encuentra en toda la Biblia. Alguien podría decir que la Biblia enseña que hay un solo Dios, pero esto no significa que la Trinidad no sea verdadera o que no esté basada en las enseñanzas de la Biblia. Hoy voy a dejar claro que la Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo también es Dios. La Trinidad enseña que hay un Dios compuesto de 3 personas y esta idea en ninguna manera está sugiriendo que hay 3 dioses. Este es un término utilizado para procurar descubrir al Dios Trino y la realidad de que hay 3 personas coexistentes, coeternas, que son Dios. Esto lo vamos a ver en la Escritura desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Vamos a empezar leyendo el libro de Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí podemos ver en este pasaje bíblico la deidad hablando con la deidad, porque dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Alguien puede decir que Dios estaba hablando con los ángeles, pero esto estaría contradiciendo las demás escrituras, porque la Biblia dice que solo Dios es el creador. Y si decimos que son ángeles, entonces estaríamos atribuyendo la creación a los ángeles. Miramos que dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 2. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. La Biblia claramente que dice que por Jesús fueron hechas todas las cosas. No dice que fueron hechas por los ángeles. También estaría contradiciendo lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Claramente dice que por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Y dice las que hay en los cielos, y eso incluye también a los ángeles. Entonces, en Génesis capítulo 1, verso 26, Dios no puede estar hablando con los ángeles porque los ángeles no son creadores. Todas las cosas fueron creadas por Dios, incluyendo a los ángeles. Entonces, en Génesis capítulo 1, verso 26, miramos a la deidad hablando con la deidad. Ahora vamos a ver qué dice Isaías capítulo 48, verso 16. Isaías 48, 16 dice: Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Miramos que el Hijo está hablando mientras hace referencia al Padre y al Espíritu Santo. Cuando dice allí estaba yo
y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Miramos que el Hijo hace referencia al Padre y también al Espíritu Santo. También miramos al Hijo hablando en Isaías capítulo 61, verso 1, y Lucas capítulo 4, verso 14 al 19. Cuando Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí miramos claramente que el Hijo está hablando. ¿Y a quién se refiere el Hijo? Se refiere al Padre. En el Antiguo Testamento hay innumerables citas bíblicas que hablan de la Trinidad de Dios. Pero ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 3, verso 16 al 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miramos en este pasaje la Trinidad explícitamente. Miramos a Jesús siendo bautizado, al Espíritu Santo descender corporalmente en forma de paloma, y la voz del Padre que se escucha desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado. Este texto prueba claramente la Trinidad de Dios. Alguien puede decir que Jesús es el mismo Padre y que el Padre es el mismo Espíritu Santo. Que el Padre hoy dijo: voy a ser Padre, luego dijo: voy a ser Hijo, y después se le ocurrió ser Espíritu Santo. Pero miramos que en este pasaje la voz que se escucha del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No es posible que el Hijo sea hijo de él mismo y que el Padre sea padre de él mismo. Porque si Jesús es el mismo Padre, entonces sería ilógico que Jesús llame Padre a otro ser. Entonces, este pasaje bíblico muestra claramente al Dios trino de la Biblia. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miramos nuevamente la Trinidad de Dios en este pasaje. Y estas no son palabras de ningún hombre, no son palabras de los apóstoles, son palabras del mismo Jesucristo, que él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús está enseñando sobre la Trinidad, y Jesús es el maestro del maestro. Algunos dicen que estos pasajes bíblicos han sido anexados a la Biblia. Entonces hago una pregunta: ¿por qué tienen Biblias con estos pasajes bíblicos? Habría que quitar estos pasajes de sus Biblias. Pero eso es algo peligroso, porque la Biblia dice: hay del que le quite o le añada. Si le quitan pasajes a la Escritura, puede que Dios también quite sus nombres del libro de la vida. Vamos a seguir leyendo qué dice las Sagradas Escrituras en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. 2 de Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Miramos cómo el apóstol Pablo también enseña la Trinidad y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahora miramos qué dice Juan capítulo 14, versos 16 al 17. Y este es un texto, al igual que los otros, un texto clave. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Miramos a Jesús diciendo que Él rogará al Padre. Si Jesús es el mismo Padre, entonces es ilógico que Jesús se ruegue a sí mismo. Él dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Miramos claramente que Jesús no se considera a sí mismo como Padre y no se considera Espíritu Santo, sino que Él dice: rogaré al Padre para que envíe a otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús hace una gran diferencia entre el Padre, entre el Espíritu Santo y su propia persona. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y esto también lo vamos a probar con la Sagrada Escritura. Juan capítulo 6, verso 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Juan 6:27 dice que el Padre es Dios, porque a éste, dice, señaló Dios el Padre. Ahora vamos a probar que Jesucristo también es Dios. Romanos capítulo 9, verso 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Romanos 9:5 dice explícitamente que Jesucristo es Dios. Ahora vamos a probar que el Espíritu Santo es Dios. Y eso lo dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Jesús dijo que Él dejaría a un consolador, que era el Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros. Y aquí 1 Corintios dice que el que mora en nosotros es Dios. Y ese Dios es el Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Otro pasaje que prueba que el Espíritu Santo es Dios es Hechos capítulo 5, verso 3. Cuando Ananías y Zafira vendieron una propiedad y no dieron la cantidad correcta a los apóstoles. Hechos capítulo 5, verso 3 dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién dice que mintió Ananías? Dice que mintió al Espíritu Santo. Y sigue diciendo: y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida
no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Miramos que primero el apóstol Pablo dice que había mentido el Espíritu Santo. Y luego le dice que no ha mentido a los hombres, sino que le ha mentido a Dios. Este pasaje prueba que el Espíritu Santo es Dios. A través de la Biblia miramos a Jesús hablar con el Padre. Y esto no significa que Jesús estaba hablando consigo mismo. Jesús le estaba hablando a otra persona de la Trinidad. Jesús dijo cuando estaba en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Si Jesús fuera el mismo Padre, sería ilógico decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque uno no se puede abandonar a uno mismo. Jesús se refiere a otra persona y dice: ¿por qué me has abandonado? Nosotros no podemos abandonarnos a nosotros mismos. Si Jesucristo era el Padre, no podía abandonarse a sí mismo. También miramos cuando Jesús oraba en el huerto del Getsemaní. Jesús decía que si era posible pasar esa copa para no ir a la cruz, pero él dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Será que habían dos voluntades, la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre? Miramos que Jesús tenía miedo ir a la cruz. Y él dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús hubiera sido el mismo que el Padre, entonces habría una sola voluntad. Pero miramos que ahí habían dos voluntades. Jesús le dijo: Padre, si es posible que pase esta copa de mí. Pero él dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Habían dos voluntades. Entonces miramos a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar pasajes que muestran claramente la doctrina de la Trinidad. Así que hemos dado pruebas que la doctrina de la Trinidad se encuentra en toda la Biblia. Hemos dado argumentos fuertes, textos bíblicos claros, no textos bíblicos difíciles de entender. No estamos buscando pasajes oscuros, sino pasajes donde hablan clara y explícitamente sobre la Trinidad de Dios. Hemos llegado al final de este estudio bíblico. Espero que haya sido de mucha bendición. Te invitamos a que te suscribas al canal y compartas con tus amistades y así podamos llegar a muchas personas para ser de bendición. Nos vemos en un próximo video.